Cuando tenía 17 años, mi inmadurez me hizo hacer algo de lo cual hasta el día de hoy me arrepiento. Trato de no pensar en ello tras el tiempo que ha pasado, pero cada vez que recuerdo lo que pasó siento escalofríos como si lo viviera de nuevo. Normalmente para Halloween, mis amigos y yo hacíamos lo que comúnmente se hace: ir a alguna casa del terror, en algún centro comercial o inclusive ir a pedir dulces. Claro, íbamos con nuestros hermanitos menores, pero a veces a nosotros también nos daban dulces. Cuando tenía 17 y se acercaba el 31 de octubre, mi mejor amigo Octavio nos propuso cambiar la rutina de cada año. Y no lo puedo culpar por eso. Pedir dulces dejaba de ser divertido, sobre todo porque teníamos que estar de niñeros, y las casas del terror que montaban en los centros comerciales dejaban mucho que desear. Contándonos a Octavio y a mí, éramos un grupo de 5 amigos, y cada uno pensaba en qué podíamos hacer ese año para pasar un Halloween más divertido. Pues bien, dentro de un grupo de amigos nunca falta el que es fanático al horror o que le gusta además lo paranormal. Javier era de ese tipo, y fue el que menos tardó en sugerir una idea: visitar un cementerio en la madrugada y jugar a la Ouija ahí. No le respondimos inmediatamente. Más bien nos quedamos viéndolo y le preguntamos que si todo estaba bien en casa. Una cosa es jugar a la Ouija, otra dentro de un cementerio, y otra más en medio de la madrugada en una ciudad donde la violencia predominaba. Javier entendió, creo yo, el por qué era una muy mala idea, por lo que optamos simplemente por jugar a la Ouija, pero en su casa, porque al ser el más entusiasmado pensamos que si algo terrorífico pasaba sería su responsabilidad. Claro que en realidad no creíamos en eso, todo era broma. Habíamos escuchado obviamente de la Ouija, pero la veíamos más como un juego para pasar una noche divertida de Halloween que un medio para contactar a los muertos. En fin, llegamos los otros 4 a casa de Javier el 31 de octubre, desde las 7 porque el plan era cenar pizza, jugar videojuegos y luego ya cuando dieran las 12 jugar a la Ouija, que para sorpresa de nadie, Javier tenía una. Honestamente la pasamos bien. Platicamos historias de terror previo a la Ouija para entrar en ambiente, aunque lo único que logramos fue que nos diera miedo jugar. Javier estaba puestísimo, y pues le pidió a alguno de nosotros jugar. Los otros 3 era suficiente con ver. Me encantaría decirles que fui yo quien se armó de valor, pero no, fue Octavio el que después de mucha insistencia cedió. Acomodaron la tabla en una mesa de la cocina. Usaron un vaso pequeño de vidrio para poner las manos sobre él y este los guiara a las respuestas de las preguntas que harían. Con los padres de Javier ya dormidos y nosotros con las luces en su mayoría apagadas, Javier comenzó diciendo la frase: si algún espíritu se encuentra esta noche con nosotros, por favor responde. Eres bienvenido. No tengo idea si el decir eso hizo algo, porque como dije no sabía mucho sobre la Ouija, ni sus reglas ni nada, a lo mucho un par de historias. Después de decir tal frase, Javier preguntó lo siguiente: ¿nos acompaña algún espíritu? Nada sucedió. Si hay algún espíritu allá afuera, por favor mueve este vaso. De nuevo, nada. No es exageración decir que estuvimos alrededor de 2 horas esperando a que pasara algo. En algún punto el vaso en el cual estaban las manos de Javier y Octavio se movió bruscamente, pero era solamente Octavio aburrido queriéndonos asustar. Sin éxito alguno, y con un Javier decepcionado, pasaron a recoger a Octavio y a los otros 2, mientras que yo me quedé a dormir en casa de Javier porque mis padres me habían dado permiso y realmente no quería molestarlos a esas horas. Así que a un lado de la cama de Javier me hice un tendido, y así me propuse a dormir. Digo me propuse porque las historias que habían contado me habían volado un tanto las ganas de dormir, además de que no estaba en mi casa. De hecho, me puse a pensar que en ese momento estaba acostado tratando de dormir en una casa donde se encontraba una Ouija, algo que históricamente era señalado como un objeto maldito. Normalmente no creía esas historias, pero en ese momento mi propio miedo me hizo creerlas. Pasaban los minutos y por más que intentaba acomodarme y no pensar, no podía. Tardé tanto despierto que cuando menos lo esperaba tenía que ir al baño. Tener que caminar en la casa de Javier en la oscuridad de la madrugada no era algo que me emocionara mucho en ese momento, pero pues tenía que hacerlo, así que me armé de valor.
Me levanté del tendido y a la cama de Javier no bloquearme la puerta de su cuarto. Vi a alguien parado ahí viendo para dentro del cuarto. Sentí el terror recorrer todo mi cuerpo. Me encontraba completamente paralizado. Una pequeña silueta me observaba desde lo más profundo de la oscuridad del pasillo de la casa de Javier. Inmediatamente estiré mi brazo por pura reacción hacia Javier, que yacía dormido a un lado mío. Le toqué el hombro mientras le casi gritaba que despertara. Un poco atontado, pero despertó. Y al voltear a verme, le apunté con el dedo a la entrada de su cuarto y le dije: mira. Él volteó, 1000 veces más tranquilo que yo, preguntó que si todo estaba bien. En el instante no entendí la pregunta. No fue hasta que Javier prendió la luz que volví a la realidad y dejé las fantasías paranormales que mi mente quería que creyera. Era simplemente el hermano pequeño de Javier, quien le dijo que no podía dormir. Mi tranquilidad, sin embargo, duró muy poco. Por un lado, aquella silueta en la oscuridad solo era un niño de 7 años que no podía dormir. Pero por otro lado, la razón por la que el niño no podía dormir era porque desde su ventana, la cual estaba en una planta alta a claro, alguien lo veía. Al decirnos eso, Javier le dijo que eso no era posible, porque una persona tendría que estar volando. Pero esa explicación no fue suficiente para su hermano, y sinceramente, con todo lo que había pasado, ni para mí. Javier, más allá de sus manías de terror, era un buen sujeto, por lo que hizo de buen hermano e hizo otro tendido para él mismo, dejando a su hermanito dormir en su cama. De alguna forma, el que además de Javier hubiera otra persona en el cuarto me tranquilizó un poco más, y más saber que no era el único en ese cuarto con miedo. Pues bien, nos disponíamos a dormir de nueva cuenta. No pasaron ni 2 minutos cuando pudimos escuchar los tres el sonido de un vidrio quebrándose. Esta vez la tranquilidad de Javier desapareció fugazmente al levantarse como un resorte del suelo para ir a investigar. El sonido parecía haber venido desde el cuarto de su hermanito, el cual se encontraba al fondo de la planta alta. En mi mente pensaba que había sido la ventana del cuarto. Me estaba creando una historia de que algún espectro se habría metido por la ventana. Sonaba fantasioso, lo sé, pero deben entender que yo ya me encontraba bastante asustado. En fin, en el cuarto la ventana estaba intacta. El sonido había sido provocado por una vasija de vidrio con dulces, la cual parecía haber caído de la mesita en la que se encontraba. Mientras Javier comenzaba a barrer los vidrios del suelo, su padre llegaba al cuarto a preguntar la razón de tal sonido. Se llegó a la conclusión de que la vasija se había caído debido a que la ventana del cuarto estaba abierta. Pero realmente se llegó a esa conclusión para que nos durmiéramos, porque ni aire hacía esa noche. Así nos fuimos a acostar de nuevo. El papá de Javier se llevó a la planta baja a su hermanito para que durmiera con ellos, mientras que nosotros dos nos fuimos de vuelta al cuarto. Antes de intentar dormir, le pedí a Javier que esperara en su cuarto despierto, ya que quería ir al baño, el cual se encontraba prácticamente enfrente. Javier, con cara de burla, aceptó. Él veía mi miedo. Así que fui, hice del baño, y al salir, tuve el impulso de voltear hacia el fondo del pasillo, que es donde el cuarto de su hermanito estaba. Esta es la parte que recuerdo y que hace que los escalofríos recorran mi cuerpo aún hoy. En la planta alta solo estábamos Javier y yo, nadie más. Al voltear a ver pude distinguir claramente algo viéndome desde el final del pasillo, como asomándose, no como si algo estuviera parado solo ahí, sino algo que parecía asomar su cabeza y manos desde adentro del cuarto del hermano de Javier. Todos corrieron para ver si me encontraba bien. Les dije completamente asustado lo que había visto. Sus papás pensaron que quizá alguien se había metido a la casa, por lo que rápidamente buscaron de cuarto en cuarto, sin encontrar siquiera indicios de que alguien se metiera al lugar. Pobre Javier. Esa noche se quedó platicando conmigo toda la madrugada, porque no había forma de que yo iba a poder dormir. De hecho, después de eso tuve problemas para dormir inclusive en mi propia casa, donde siempre tenía la luz prendida. El tiempo pasó.
Javier me platicaba que cosas extrañas sucedían en su casa a raíz de aquella noche. Cosas movidas del lugar o que se caían solas aparentemente. Su hermanito insistía que podía ver a una mujer muy mayor y desgastada, sobre todo durante las noches. De hecho, se volvió tan insoportable la situación que optaron por mudarse, y pues perdí contacto con Javier. No te puedo asegurar que lo que pasó esa noche tuvo algo que ver con la Ouija, pero sí te puedo decir que de cualquier forma tengas mucho cuidado. Si pudiera volver a esa noche, elegiría 1000 veces ir a pedir dulces.